Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Cristian Pesantes y qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Pues bueno, estamos estudiando esta serie llamada Mi Identidad en Cristo y quiero invitarle a que tome su Biblia, su cuaderno de apuntes, un esfero, y que ahí con ello nosotros podamos transmitir lo que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. Hemos estado estudiando esta serie de la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Cuando hablamos de identidad, entonces tenemos que entender que estamos hablando de aquellos rasgos o características que nos distinguen de las demás personas, que nos distingue a nosotros entonces como cristianos, que nos distingue a nosotros como creyentes, que nos diferencie, que nos distinga del resto de la sociedad. Es decir, para no ser del montón, para no ser de lo común, sino vivir como apartados, como Dios mismo nos ha llamado a nosotros. Y entonces cuando nosotros vamos a la iglesia es porque estamos tan apropiados de una identidad que recibimos de Dios. Es decir, cada vez que nosotros nos relacionamos con Dios, empezamos a adquirir de su naturaleza, empezamos a adquirir de Él, de su santidad y a despojarnos de la nuestra. Y es aquí entonces donde nosotros vamos descubriendo todo aquello que proviene de Dios gracias a aquel amor. Y eso es lo que nosotros empezamos viendo. Nosotros somos amados, nosotros somos perdonados, nosotros somos redimidos y justificados, somos también llamados hijos de Dios. Y hoy descubriremos entonces que nosotros somos reconciliados. Así es, hoy vamos a estar hablando entonces de la reconciliación. La reconciliación no es nada más que restablecer una relación, pero vale recalcar que para restablecer algo tiene que haberse roto, tiene que haberse perdido tal amistad o tal relación. Es así que nosotros somos los causantes de que aquella relación con Dios se haya roto. Somos nosotros aquellos que nos apartamos, somos nosotros aquellos los que fallamos, los que nos equivocamos delante de Dios. Y de igual manera, uno sabe que cuando comete un error, cuando se equivoca, cuando falla, él tiene que acercarse a pedir perdón. Él tiene que acercarse a solucionar el problema, a restablecer la relación. Pero en ningún momento vemos al hombre acercándose a Dios para restaurar su relación con Él, sino más bien descubrimos en todo esto que es Dios mismo el que se acerca al hombre a reconciliarlo consigo mismo. Cuán grande es el amor de Dios, que vemos que nos brinda una segunda oportunidad, que no nos echa la culpa. Ya hemos visto en todos estos días que Él mismo borró nuestros delitos, nuestros pecados, ya no tiene memoria de ellos. Vemos que nos compró, que pagó un precio, que nos llama hijos, y todo eso en base a aquel amor. Podemos entonces darnos cuenta que Dios todo el tiempo se ha estado acercando al hombre. Dios todo el tiempo ha estado acercándose al corazón del hombre para hablarle y para demostrarle cuánto le ama. Es así que esto indica el deber que el pecador tiene con Dios. ¿Cuál deber? De aceptar el perdón divino para de esa forma poder entrar en una relación correcta con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Para eso yo quiero invitarle entonces que vayamos a la palabra de Dios. Acompáñeme por favor al libro de Romanos en el capítulo 5, el versículo 10. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Romanos capítulo 5, versículo 10. La palabra de Dios dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos
por su vida. Miremos lo que dice aquí. El apóstol Pablo no está diciendo que Dios es quien se reconcilia con nosotros. No, sino todo lo contrario. Nosotros los que nos reconciliamos con Él, porque los enemistados éramos nosotros. La pregunta es, ¿qué nos hizo Dios? O más bien, a pesar de lo que nosotros hemos hecho a Dios, que valga la pena entender que Dios tiene muchas razones como para enojarse con el hombre, como para resentirse con el hombre, pero la gran bendición que usted y yo tenemos es que Dios no es hombre para que mienta, para que se arrepienta, es decir, que no va a ser lo mismo que haría el hombre. Es así que Dios no está en pleito con el hombre, sino que Dios está buscando la restauración del hombre, y lo que busca restaurar es aquella relación que nosotros la rompimos. Nosotros éramos los enemistados, nosotros éramos los del problema. Pero a través de esto Dios nos está diciendo que hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo. Es decir, que la obra de Jesús al venir acá a la tierra, al entregar su propia vida, fue con el objetivo de reconciliarnos con Dios, de volver en amistad con Dios. Antes, dice el libro de Romanos, que nosotros éramos enemigos de Dios, es decir, éramos contrarios a Él. Y gracias a esa enemistad, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por ende, estábamos separados de Dios, enemistados de Dios. Pero ahora somos amigos y Él vive en nosotros. Y aún mucho más, también dice Pablo, que habiendo sido reconciliados, también dice que gracias a eso, ahora usted y yo somos salvos, aún por medio de Jesucristo. Esta muerte de Jesús no solo nos reconcilió con Dios, sino que también algo maravilloso es que nos salvó. Acompáñeme también a 2 de Corintios en el capítulo 5, el versículo 18. Acompáñeme más adelante a 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este pasaje me dice que todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Aquí vemos que no depende nuevamente del actuar del hombre. Y entonces, como todo es de Dios o todo proviene de Dios, es Él mismo quien nos reconcilia con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ahora que somos reconciliados con el Padre, debemos entender que aquí no hay iniciativa del hombre, no hay un actuar del hombre. No hemos hecho absolutamente nada para ganarnos la reconciliación. Es decir, que es un acto de gracia, un acto de misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Y hoy podemos tener una relación más cercana con Él. El versículo aún no termina y sigue diciendo que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que cuando nosotros hablamos de identidad, estamos representando el lugar de donde venimos. Y entonces, si nosotros hemos recibido reconciliación, si nosotros hemos sido reconciliados con Dios, quiere decir que tenemos una gran responsabilidad. Nuestra tarea es reconciliar al mundo con Dios. Si ese es el ministerio que a nosotros nos ha sido encargado, porque eso es lo que está expresando el apóstol Pablo en este pasaje, que nos ha sido otorgado el ministerio de la reconciliación. Dios entregó en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Es decir, que de la misma forma en la que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, a pesar de nuestros delitos, de nuestras transgresiones, asimismo nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, para que de esa forma reconciliemos al mundo con Dios. Aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, nos está diciendo que nuestra labor es ir y hacer lo mismo con los demás. Nuestra tarea
es reconciliar al mundo con Dios, que los demás también conozcan de ese amor. Así como, a pesar de nuestra maldad, de la maldad que había en nuestros corazones, Dios fue quien nos atrajo a sí mismo. Y lo hará lo mismo con los demás, a quienes reconciliemos. Dios nos da una identidad para reconocer y entender que le pertenecemos a Él, que ya no somos esclavos, que ya no somos ajenos, sino que más bien tenemos un origen y una pertenencia. Hemos sido comprados a precio de sangre y nada, absolutamente nada, podrá invalidar aquel acto, ni mucho menos separarnos del amor de Dios, separarnos de Dios. Con Cristo tenemos una identidad y hoy quiero invitarle entonces a que usted se apropie de aquella identidad. Si usted alguna vez hizo esa pregunta, ¿quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo para Jesús? Pues hoy tenemos claro el lugar de donde venimos, nuestro origen, pero también nuestro destino. El Señor Jesús vino a darnos una identidad. Dios vino a darnos identidad para hacernos conocer que pertenecemos a la familia de Dios. Es aquí entonces donde terminamos esta serie, Mi identidad en Cristo, y que quede calado en nuestro corazón el amor de Dios y lo especial que somos para Dios. Querida familia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.